Mestli y Negnemi, el camino de la luna. Okisaco Mestli, la luna nueva, da inicio a un nuevo ciclo el 18 de marzo de 2026. Llegando a la luna creciente, Hueyiya Mestli, el 25 de marzo, Omasik Mestli, la luna llena, el 1 de abril, Kotonki Mestli, la luna menguante, el 9 de abril, para reiniciar un nuevo ciclo con Okisaco Mestli, el 17 de abril de 2026. En este periodo, Tonatiuh, el Sol, llega a la posición de Chopanistempa, el equinoccio de primavera, el 20 de marzo a las 8:46. Ese mismo día la Luna estará visitando a Tlahuizcalpantecutli, Venus. Para el 23 de marzo pasará muy cerca de Tianquistli, las Pléyades, mientras que el 24 de marzo llegará a la luna creciente Hueyiya Mestli, muy cerca de la constelación de Mamalhuastli, Orión. El 25 de marzo, Coscatecutli Saturno entrará en conjunción con el Sol. En la fecha 26 de marzo, una luna creciente Hueyiya Mestli entrará al Citlaltlaxtli, el juego de pelota estelar, a las 2:39 de la mañana. A las 6 de la mañana pasará muy cerca de Hueychisimictlali Júpiter y a las 21:18 de ese día saldrá de la constelación de Géminis. Júpiter, como sabemos, estará en su posición estacionaria en el ombligo de Géminis. Posteriormente, la luna llena, Omasik Mestli, se dará el 1 de abril a las 20:12 horas. El 2 de abril pasará la luna muy cerca de Spica, mientras que para el 6 de abril estará atravesando la constelación de Kolot y Shayak, el Escorpión y su estrella Antares, saliendo el 9 de abril ya como luna menguante Kotonki Mestli. Para el 13 de abril Mestli, la luna llegará a la conjunción de los planetas Painali Mercurio, Chichilhuitzin Marte y Coscatecutli Saturno. Así se observa la alineación de estos planetas de acuerdo con systemsolarscope.com. Antes de llegar a su conjunción con el Sol, Tonatiuh, en Okisaco Mestli, la luna nueva, el 17 de abril a las 5:52.